Recordemos que hemos estado escuchando en el libro del Génesis la historia de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y ahora José. Estamos ya en el capítulo 44, al final casi del libro del Génesis, que tiene 50 capítulos. Y hoy escuchamos justamente sobre una parte del 44 y del 45. Y dice, entonces los hermanos están ante José, que es ministro del faraón. Dice, se acercó Judá a José y le dijo, déjame pronunciar algunas palabras, no te enojes, porque tú eres como un segundo faraón. Entonces, queda claro. Fíjense ustedes, de José que llegó como esclavo a Egipto, a ser el segundo después del faraón, estamos hablando del ascenso más grande que podía haber en una persona. Y Judá responde, tenemos un padre anciano, un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único, pues el otro hermano ya murió. Fíjense, Judá le está diciendo a José que el otro hermano ya murió. Queda clara la culpa de los hermanos de José, aunque ellos ignoran frente a quién está. Y entonces dice, su padre lo ama tiernamente. Se refiere a Benjamín, el hijo más pequeño de José, de Jacob. Y entonces le dice Judá, dijiste a tus siervos, tráiganlo para que lo vean, pues si no viene su hermano menor, no los volveré a recibir. Es decir, él está pidiendo como condición. No dice, yo voy a ir, obviamente porque tiene una alta responsabilidad en Egipto, pero sí les pide que lo traigan. Y entonces Judá continúa. Regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habían dicho y él nos dijo, vuelvan a Egipto y cómprennos víveres. Entonces, vuelvan a Egipto. Piensen ustedes, en aquel momento ir desde Canaán a Egipto, pues no era una travesía fácil. Y entonces nosotros le dijimos a Jacob, no podemos volver a menos de que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón. Si no va con nosotros, nuestro hermano menor. Y entonces continúa Judá. Nuestro padre, tu siervo, fíjense, siempre dice, nuestro padre, tu siervo, nos dijo, saben que mi mujer me dio 2 hijos, ¿verdad? Si nosotros estudiamos la genealogía de los 12 hijos de Jacob, pues nos vamos a dar cuenta que Raquel es la mujer que le da 2 hijos a Jacob, José y Benjamín. Pero le dice, uno desapareció. Y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y no lo he vuelto a ver. Jacob, como era normal, incluso dudaba de sus propios hijos. Por eso les dice, ustedes me dijeron que una fiera se lo comió. Yo no lo he visto. Y ahora se van a llevar a este. Si ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Todos los papás saben, han experimentado esto, ¿verdad? Cuando sus hijos son pequeños, se desarrolla un amor especial hacia ellos, más cuando uno es anciano. Quizá lo vemos más claro con los abuelos. Los abuelos prácticamente se desviven por sus nietos. Y así sucede. Un poco para entender
el amor de Jacob, anciano, hacia su hijo Benjamín. Y entonces dice, aquí ya cambia, este es el discurso de Judá, ¿verdad? Muy normal. Nosotros fuimos, le dijimos a nuestro padre que tendríamos que llevar a nuestro hermano menor, y el padre dice, vayan a comprar, pero si se llevan a este, pues me van a terminar matando de dolor. Entonces José no se aguanta y les ordena a todos que salieran, y entonces se dio a conocer a sus hermanos. Él se da a conocer. Y fíjense lo que dice la palabra. Se puso a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Entonces, obviamente, él quizá nunca esperó que se iba a encontrar nuevamente con sus hermanos. Pero los caminos de Dios son distintos. Y entonces les dice, yo soy José, vive mi papá, mi padre. Y dice la palabra, sus hermanos no podían contestarle, vean, porque el miedo se había apoderado de ellos. Ellos tenían miedo porque él era el segundo de Egipto y entonces podría castigarlos con facilidad. Sin embargo, les dice, acérquense. Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Es decir, queda clara la acción, porque como hemos dicho, la escritura nunca disimula las malas acciones de los hombres. Al contrario. Y dice, pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Si José no hubiera llegado a Egipto, si José no hubiera discernido los sueños del faraón, si José no hubiera sido el segundo en Egipto, entonces no habría podido salvarlos. Y él dice claro, Dios me mandó a Egipto para salvarles la vida. Dios me mandó a Egipto. Vean ustedes. Bueno, son detalles, pero podemos ver claramente varias cosas en este texto, ¿verdad? Que resalta las relaciones familiares. Luego vamos al Salmo 104. Recordemos los prodigios, las maravillas de Dios. Dice, cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas sus cosechas, fíjense, es Dios el que causa el hambre, ¿sí? Porque a causa de la maldad humana. Y dice, ya había enviado por delante a un hombre, José, vendido como esclavo. Entonces, eso que José dice, ya el salmista lo tiene muy claro, ¿verdad? Él mandó el hambre, pero ya había enviado a José para que solucionara esta situación. Y añade, le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas. Entonces queda claro cómo al ser vendido José, ¿verdad? Es un esclavo. Y dice, hasta que se cumplió su predicción. Hay una especie de profecía. ¿Por qué? Porque él, al decirle al faraón de los 7 años de abundancia y de los 7 años de escasez, entiende completamente el sueño de las vacas gordas y flacas. Y dice, Dios lo acreditó con su palabra. Entonces, a esa predicción, Dios le dio un cumplimiento. El rey mandó que lo soltaran, se refiere al faraón de Egipto. El jefe de los pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de sus posesiones. El mayordomo, el ministro
el segundo del faraón, ¿verdad? Canta precisamente este Salmo 104. Luego vamos a la aclamación antes del Evangelio. Dice, el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean. Y entonces, si hace unos días veíamos la misión de los 72, ahora vemos la misión de los 12. Vayan, proclamen que ya se acerca el reino de Dios, pero vean, proclamen por el camino. Fíjense, proclamen mientras van caminando, proclamen, anuncien que ya se acerca el reino de los cielos. Entonces, la primera parte de la misión es el anuncio. Luego, curen a los leprosos y demás enfermos. Sería como decir, curen a los enfermos incurables y a los demás enfermos. Porque sabemos que hay enfermedades que no han alcanzado cura a lo largo de los siglos, así ha sido. Resuciten a los muertos, ojo. Ya no es solo Jesús el que resucita muertos, sino el que le da su poder de resucitar a los muertos a sus apóstoles, a los 12. Y echen fuera a los demonios. Esto queda claro, ¿por qué? Porque efectivamente el anuncio, la sanación, la resurrección y la liberación son la esencia de la misión. Y dice nuestro Señor, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Mucha gente, por ejemplo, tiene, ¿cómo decir?, una aversión, ¿verdad? A que por qué dicen se cobran las misas, se cobran los sacramentos. Y la iglesia deja claro, no es un cobro por el sacramento, porque los sacramentos no se pueden vender, la Eucaristía no se puede vender. Los aranceles, los estipendios son para 3 cosas. Para sostener el culto, es decir, para que haya lo necesario para celebrar los sacramentos en un lugar bello y digno. El sustento de los ministros, de los sacerdotes, ¿verdad? De los diáconos, de los obispos, ¿sí? Es decir, como dice aquí la palabra, lo vamos a ver en un momento. Entonces, el culto, los ministros y la caridad. Al Santo Padre. Y el Papa designa un cardenal para que él distribuya todo eso en favor de los pobres. Entonces, que pasó un terremoto no sé dónde, que pasó una inundación no sé dónde, pues obviamente el Papa solo no puede resolver las necesidades del mundo, pero se hace presente con ese donativo. Entonces, cada parroquia aporta, cada párroco aporta a su diócesis y la diócesis aporta un poquito, un granito de arena a la Santa Sede. Muchos piensan que es enorme el dinero que tiene la iglesia, ¿no? Pero varias veces se ha visto cómo la iglesia está en números rojos. Sí. Entonces, claro, puede haber muchos desvíos, muchas cosas que no están bien. Sin embargo, es importante entender, ¿verdad? No es un comercio. ¿Sí? De lo que Dios nos da, aportamos para la misión. Enseñar, santificar y gobernar, como lo ha traducido la iglesia. Y luego dice, no lleven cinturón con monedas, ni de oro, ni de plata, ni de cobre. No lleven morral para el camino, no lleven 2 túnicas, no lleven sandalias, no lleven bordón. Y dice, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Es decir, ustedes no se preocupen, ¿verdad? Él dice,
el trabajador tiene derecho al sustento. El ministro de Dios tiene derecho a que los fieles, ¿verdad?, le ayuden a sustentarse. El apóstol San Pablo, por ejemplo, él no les aceptaba generalmente sus donativos, salvo ya cuando se vio muy necesitado o cuando hizo la colecta para la iglesia de Jerusalén. Pero él decía, yo trabajo con mis manos para ganarme el sustento. Sin embargo, los sacerdotes tenemos prohibido dedicarnos a otras acciones de comercio o a otros trabajos porque estamos y debemos estar dedicados a la misión, ¿verdad? A veces son muchos los compromisos, pero hay que tener en cuenta eso. Y luego añade, respecto del reino de Dios, que dice, ya se acerca. ¿Cuáles son las características del reino? Reino de la verdad y de la vida. ¿Qué quiere decir? Si el reino de Dios está cerca, la verdad y la vida son una realidad. Vemos cómo vivimos en medio de muchas falsedades, de muchas mentiras. Vemos cómo la vida humana no es valorada. Puede ser valorado un animal y una criatura, que no está mal, ¿verdad? Pero a veces el ser humano no es valorado. Reino de la santidad y de la gracia, este es el núcleo del reino, estar en amistad con Dios. Por la gracia de Dios nos hacemos santos, ¿verdad? Ese es el camino. Y reino de la justicia, del amor y de la paz. Si ustedes se dan cuenta, son los mandamientos. Reino de la santidad y de la gracia, primero, segundo y tercer mandamiento. Reino de la paz, honrar a los padres. Reino de la vida, quinto mandamiento. Reino del amor, sexto mandamiento. Reino de la justicia, séptimo mandamiento. Reino de la verdad, octavo mandamiento. Y reino de la paz, noveno y décimo mandamiento. Vean cómo hay un resumen ahí claro de lo que es el reino de Dios, o que Dios reina. Cuando entren en una ciudad, pregunten por alguien respetable. Fíjense, les dice a los 12, pregunten por alguien respetable y hospédense en esa casa hasta que se vayan. No anden durmiendo en casa, no. Que llegan a un pueblo, busquen un hospedaje. Y dice, al entrar saluden, que haya paz en esta casa. Qué importante es esto, que haya paz. En nuestros hogares es muy necesario que haya paz. Y dice, si aquella casa es digna, o sea, si obran conforme a esto, reinará la paz en ellos. Pero si no, no les aprovechará. Y dice, si no los reciben y no los escuchan, aquí viene ya el rechazo, sacúdanse el polvo de los pies. El día del juicio tendrán un rigor, o sufrirán un rigor tremendo. Bueno, entonces veamos de estas tres lecturas. Dios mandó a Egipto a José para salvarlo, ¿verdad? Y luego envía a la misión, proclamen, curen, resuciten, liberen. Háganlo gratis, ¿verdad? No es por dinero. Y no lleven cosas. Entren y hospédense en una casa y que el deseo de paz habite en esa casa. Que la Santísima Virgen y los santos intercedan por nosotros.